Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Me emociona muchísimo teneros aquí hoy. Espero que estéis genial y bueno, como siempre, gracias por darle al play. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar, un misterio que ha circulado por el mundo digital y que ha despertado la curiosidad de muchos, el silencio de Can Yaman. Sí, amigos, vamos a analizar por qué este icónico actor turco, conocido por sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay, no ha respondido directamente a la problemática del burnout, que, como sabemos, es algo que ha estado afectando a muchos profesionales, y no solo en el mundo del entretenimiento. Vamos a explorar las posibles razones detrás de su silencio, desentrañando un poco el panorama y tratando de entender qué hay detrás de esta aparente falta de respuesta. Pero antes de que sigamos adelante, y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado, siempre sobre el mundo del espectáculo, celebridades, análisis de series y mucho más. Así que no te lo pierdas. Y ahora sí, empecemos a desentrañar el misterio. El término burnout o síndrome de quemado se ha vuelto increíblemente popular en los últimos años, especialmente con el aumento de la conciencia sobre la salud mental y el bienestar. Y es que el burnout no es solo cansancio físico, es un estado de agotamiento emocional, mental y físico causado por el estrés prolongado y excesivo. Se manifiesta con síntomas como la fatiga extrema, la sensación de cinismo y desapego, y una disminución del rendimiento en el trabajo. ¿Pero qué implica realmente el burnout y cómo se manifiesta? Profundizando en el burnout, más allá del cansancio físico ***. El burnout es mucho más que simplemente sentirse cansado después de una larga jornada laboral. Es una condición compleja que afecta tanto la mente como el cuerpo, erosionando gradualmente la energía, el entusiasmo y la motivación de una persona. Para entender mejor este fenómeno, es crucial desglosar sus diferentes componentes y cómo se entrelazan. Agotamiento emocional Este es quizás el síntoma más prominente del burnout. Se caracteriza por una sensación de vacío, agotamiento y drenaje emocional. Las personas que lo experimentan se sienten emocionalmente exhaustas y pueden tener dificultades para lidiar con el estrés y las demandas diarias. La empatía y la capacidad de conectar con los demás se ven afectadas, lo que dificulta las relaciones personales y profesionales. Despersonalización / cinismo El burnout puede llevar a una actitud cínica y desapegada hacia el trabajo y las personas con las que se interactúa. Esto se manifiesta en una sensación de deshumanización, donde las personas son vistas como objetos o números en lugar de individuos. La persona se vuelve insensible a las necesidades y sentimientos de los demás, desarrollando una actitud sarcástica y negativa. Disminución del logro personal Este componente implica una pérdida de confianza en la propia capacidad para realizar el trabajo de manera efectiva. Las personas con burnout pueden sentir que no están logrando sus objetivos, que no son lo suficientemente competentes o que sus esfuerzos son inútiles. Esto puede llevar a sentimientos de fracaso, frustración e incluso depresión. Los síntomas del burnout, detectando las señales de advertencia Reconocer los síntomas del burnout es crucial para tomar medidas preventivas y buscar ayuda. Aunque la experiencia de cada persona es única, existen señales comunes que pueden indicar que alguien está sufriendo este síndrome. Fatiga extrema El cansancio persistente y la falta de energía, incluso después de dormir y descansar, son un signo revelador. Este cansancio no se alivia con el descanso habitual y puede afectar la capacidad de concentración y productividad. Problemas de sueño Dificultad para conciliar el sueño, despertarse con frecuencia durante la noche o dormir demasiado, pero sin sentirse descansado, son síntomas comunes. El estrés crónico interfiere con los patrones de sueño normales, lo que agrava la fatiga. Cambios en el apetito Pérdida o aumento del apetito, a menudo acompañados de cambios en el peso corporal, pueden ser señales de burnout. El estrés puede afectar las hormonas que regulan el apetito, llevando a hábitos alimenticios poco saludables. Irritabilidad y cambios de humor Estar irritable, ansioso, frustrado o deprimido con frecuencia, incluso por cosas triviales, es un síntoma común.
La persona puede experimentar cambios bruscos de humor y tener dificultades para controlar sus emociones. Asterisco 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 dificultad para concentrarse asterisco asterisco problemas para concentrarse, tomar decisiones o recordar cosas simples son señales de que el burnout está afectando las funciones cognitivas. La mente se vuelve nublada y la capacidad de pensar con claridad disminuye. Asterisco 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 aislamiento social asterisco asterisco retraerse de amigos, familiares y actividades sociales, prefiriendo estar solo, puede ser una señal de alerta. La persona puede perder el interés en las relaciones sociales y sentirse aislada. Asterisco 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 aumento del consumo de sustancias asterisco asterisco el uso de alcohol, tabaco, drogas o comida en exceso como una forma de lidiar con el estrés y la fatiga es una señal de alarma. Estas sustancias pueden proporcionar un alivio temporal, pero a largo plazo agravan el burnout. Asterisco 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 sentimientos de cinismo y desilusión asterisco asterisco desarrollar una actitud negativa, cínica o pesimista hacia el trabajo, las personas y la vida en general. Asterisco asterisco el mundo del espectáculo, un caldo de cultivo para el burnout asterisco asterisco. El mundo del espectáculo en particular es un terreno fértil para el burnout. Las condiciones laborales en esta industria a menudo crean un entorno propicio para el desarrollo de este síndrome. Asterisco 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 largas jornadas de trabajo asterisco asterisco los horarios de trabajo pueden ser impredecibles, extendidos y demandantes. Los actores a menudo pasan largas horas en el set, grabando escenas repetidamente o viajando a lugares remotos. La falta de tiempo libre y descanso puede agotar física y mentalmente. Asterisco 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 presión constante por cumplir con las expectativas asterisco asterisco los actores se enfrentan a la presión constante de satisfacer las expectativas de los directores, productores, fans y medios de comunicación. Deben recordar y ejecutar diálogos complejos, mantener una apariencia física específica y transmitir emociones auténticas, todo bajo presión. Asterisco 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 exposición mediática asterisco asterisco la fama conlleva una exposición constante a los medios de comunicación y al público. Los actores deben lidiar con la invasión de su privacidad, las críticas y los comentarios negativos. La constante atención puede ser agotadora y generar estrés. Asterisco 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 competencia feroz asterisco asterisco el mundo del espectáculo es altamente competitivo. Los actores compiten por papeles, oportunidades y reconocimiento. La incertidumbre sobre el futuro laboral y la presión por destacar pueden generar estrés y ansiedad. Asterisco 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 falta de privacidad asterisco asterisco los actores a menudo tienen poca privacidad. Sus vidas personales están sujetas a escrutinio y especulación. La falta de espacio personal y la dificultad para desconectar del trabajo pueden ser agotadoras. Asterisco 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 inseguridad laboral asterisco asterisco la industria del entretenimiento es conocida por su inestabilidad. Los actores pueden enfrentar periodos de desempleo entre proyectos, lo que genera inseguridad financiera y emocional. Asterisco 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 exigencias físicas y emocionales asterisco asterisco los actores a menudo deben someterse a regímenes de entrenamiento físico extenuantes, dietas restrictivas y cambios de imagen drásticos. También deben interpretar roles emocionalmente demandantes, lo que puede afectar su bienestar mental. Asterisco asterisco Kanyaman, un ícono en la mira asterisco asterisco. Y aquí es donde entra en juego Kanyaman. Para aquellos que no lo conozcan, Kanyaman es un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas turcas. Con su carisma, talento y atractivo físico, rápidamente se convirtió en un ídolo de masas, con una legión de fans en todo el mundo. Su éxito no fue casualidad. Kanyaman demostró un talento natural para la actuación, una capacidad para conectar con el público y una dedicación a su oficio que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño de sus seguidores. Su interpretación en series como Erkenci y Dolunay lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en uno de los actores más populares y reconocidos de Turquía y del mundo. Pero la fama también tiene su precio. La sobreexposición mediática, la presión de la industria y las exigencias de sus fans pueden ser abrumadoras. La constante atención de los medios, las críticas y las expectativas puestas en su imagen pueden generar un nivel de estrés considerable. Además, la intensa vida profesional y los exigentes horarios de rodaje son factores que pueden contribuir al agotamiento. Asterisco asterisco, ¿por qué el silencio? Explorando las razones detrás de la aparente falta de respuesta de Kanyaman asterisco asterisco.
Ahora bien, ¿por qué decimos que Can Yaman no ha respondido al burnout? Es cierto que no ha emitido un comunicado oficial donde hable explícitamente sobre su situación. No ha compartido públicamente sus experiencias con el agotamiento laboral ni ha hablado abiertamente sobre sus desafíos emocionales. Sin embargo, eso no significa que el tema no haya sido relevante para él o que no se haya visto afectado por ello. Hay varias posibles razones detrás de su silencio. Asterisco 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 privacidad, el derecho a la intimidad en un mundo hiperconectado asterisco asterisco. Una de las razones más probables es la privacidad. Can Yaman es una persona muy reservada en lo que respecta a su vida personal. Aunque es consciente de su enorme popularidad, siempre ha intentado proteger su intimidad y mantener una cierta distancia entre su vida profesional y su vida privada. Podría ser que no se sienta cómodo compartiendo detalles tan personales y delicados con el público, prefiriendo preservar su bienestar emocional. Esto es totalmente comprensible. Vivimos en una época donde la sobreexposición es casi obligatoria, pero hay gente que elige vivir su vida a su manera, sin necesidad de exponer sus problemas al mundo. En un mundo obsesionado con la transparencia, la privacidad se ha convertido en un lujo. Para una celebridad como Can Yaman, la presión por compartir cada aspecto de su vida es constante. Sin embargo, el derecho a la privacidad es fundamental para el bienestar mental. Poder controlar la información que se comparte con el mundo, elegir cuándo y cómo hablar sobre temas personales, es esencial para mantener una vida equilibrada y saludable. Asterisco 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 gestión de imagen, navegando por las aguas turbulentas de la industria asterisco asterisco. Otra razón podría ser una estrategia deliberada de gestión de imagen. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Un actor que se muestra vulnerable o que admite estar pasando por un momento difícil podría ser percibido de manera diferente por los directores, productores y el público en general. En el caso de Can Yaman, es conocido por su imagen de hombre fuerte y exitoso, podría ser que prefiera mantener esa imagen y no dar motivos para que se cuestione su profesionalismo o su capacidad para trabajar. Es una decisión difícil y quizás controversial, pero válida en el contexto de la industria. La gestión de la imagen es una parte integral del éxito en la industria del entretenimiento. Los actores deben ser conscientes de cómo son percibidos por el público y cómo su imagen afecta sus oportunidades laborales. A veces esto implica tomar decisiones difíciles, como evitar hablar sobre temas personales o mantener una imagen pública específica. Asterisco 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 estrategia de comunicación, el arte de elegir las palabras y los momentos asterisco asterisco. Además, el silencio de Can Yaman podría ser el resultado de una estrategia de comunicación más amplia. Es posible que sus representantes y asesores de imagen le hayan aconsejado no hablar abiertamente sobre el burnout, ya sea para evitar controversias o para proteger su imagen pública. En lugar de una respuesta directa, podrían haber optado por otras formas de comunicación, como entrevistas donde se enfoca en sus proyectos profesionales, publicaciones en redes sociales donde destaca aspectos positivos de su vida, o incluso, el silencio. Es algo muy común en el mundo de las celebridades, a veces, no decir nada es la mejor respuesta. Los equipos de comunicación de las celebridades juegan un papel fundamental en la gestión de su imagen y en la protección de su bienestar. Analizan cuidadosamente cada declaración pública, cada entrevista y cada publicación en redes sociales para asegurarse de que se alineen con la estrategia general. A veces esto implica evitar temas sensibles o controversiales, especialmente cuando se trata de la salud mental. Asterisco 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 manejo privado, la búsqueda interna de la sanación asterisco asterisco. También hay que considerar que Can Yaman podría estar lidiando con el burnout de manera privada. Quizás esté tomando medidas para proteger su salud mental y emocional, como buscar ayuda profesional, tomarse un tiempo de descanso, o simplemente rodearse de sus seres queridos. Es importante recordar que cada persona enfrenta el burnout de manera diferente, y lo que funciona para uno, puede no funcionar para otro. No todos están obligados a compartir sus luchas públicamente. De hecho, muchos optan por sanar en la intimidad. La búsqueda de ayuda profesional es un paso crucial en el proceso de recuperación del burnout. Terapeutas, psicólogos y otros profesionales de la salud mental pueden proporcionar herramientas y estrategias para lidiar con el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, tomarse un tiempo de descanso, desconectar del trabajo y rodearse de seres queridos puede ser fundamental para recargar energías y recuperar el equilibrio emocional. Asterisco 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 el burnout silencioso,
las señales sutiles que revelan el agotamiento ***. Otro aspecto relevante es que el burnout no siempre es evidente. Puede manifestarse de muchas maneras diferentes, y no necesariamente requiere una declaración pública. Un actor que reduce su ritmo de trabajo, que selecciona cuidadosamente sus proyectos, o que simplemente se muestra menos activo en las redes sociales, podría estar tomando medidas para protegerse del agotamiento. No tenemos por qué saberlo todo. No tenemos que tener una explicación para cada acción, y honestamente a veces es mejor no saber. El burnout puede ser un proceso gradual y silencioso. Las personas pueden adaptarse a altos niveles de estrés y agotamiento durante un periodo prolongado antes de llegar a un punto de quiebre. Reconocer las señales sutiles, como la disminución de la actividad en redes sociales, la selección cuidadosa de proyectos o la reducción del ritmo de trabajo puede ser crucial para identificar y abordar el problema a tiempo. ***** El proceso de sanación, un viaje individual y complejo ****. Además, recordemos que el burnout es un tema complejo. No es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, reflexión y, en muchos casos, ayuda profesional. Es posible que Can Yaman esté en medio de ese proceso, y que no se sienta preparado para hablar públicamente sobre ello. La sanación es un camino, y cada uno tiene su ritmo. La recuperación del burnout puede ser un proceso largo y desafiante. No existe una solución rápida o una fórmula mágica. Requiere un compromiso con el autocuidado, la búsqueda de ayuda profesional y la implementación de cambios en el estilo de vida. Es importante ser pacientes consigo mismos y permitir que el proceso se desarrolle a su propio ritmo. ****, respeto y empatía, la clave para entender el silencio ****. Finalmente es importante recordar que los actores son personas, y que tienen derecho a su privacidad y a proteger su salud mental. No tenemos derecho a exigirles que compartan sus experiencias personales, por mucho que nos preocupemos por ellos. Lo más importante es respetar sus decisiones y apoyarles en su camino. La empatía y el respeto son fundamentales para comprender el silencio de Can Yaman. Reconocer que las celebridades son personas con sus propias luchas y desafíos, y que tienen derecho a la privacidad y al autocuidado, es esencial. En lugar de presionar por respuestas o exigir explicaciones, es importante ofrecer apoyo y respeto. ****, en resumen, desentrañando el misterio del silencio ****. En resumen, las posibles razones detrás del silencio de Can Yaman ante el tema del burnout son múltiples y complejas. Pueden incluir la privacidad, la gestión de imagen, la estrategia de comunicación, el manejo privado de la situación y la complejidad del propio burnout. Lo fundamental es respetar sus decisiones y entender que cada persona enfrenta sus desafíos de manera diferente. Las razones para su silencio, entonces, se entrelazan en un tejido complejo. Protección de la intimidad el deseo de salvaguardar su vida personal de la mirada pública. Estrategia profesional la necesidad de mantener una imagen que impulse su carrera en un entorno competitivo. Manejo de la crisis la cautela de sus asesores para evitar controversias o especulaciones. Camino personal la búsqueda privada de soluciones para su bienestar, lejos de los focos. Conclusión, respeto, empatía y el viaje individual hacia la salud mental Así que, ¿cuál es la conclusión? Que no hay una respuesta única, ni una verdad absoluta. Lo que sí podemos afirmar es que el burnout es una realidad en el mundo del espectáculo, y que incluso las personas más exitosas y admiradas pueden verse afectadas por él. Y aunque no sepamos a ciencia cierta cuál es la situación personal de Can Yaman, lo importante es que respetemos sus decisiones y le deseemos lo mejor. En última instancia, el silencio de Can Yaman es un recordatorio de la complejidad de la experiencia humana y de la importancia de respetar la privacidad y el autocuidado. Aunque la curiosidad y el interés en la vida de las celebridades son comprensibles, es fundamental recordar que tienen derecho a proteger su bienestar mental y emocional. Un mensaje de apoyo y reflexión ****. A lo largo de este análisis, hemos explorado las posibles razones detrás del silencio de Can Yaman ante el tema del burnout. Hemos considerado la privacidad, la gestión de la imagen, la estrategia de comunicación y la complejidad del propio burnout.
Pero más allá de las especulaciones, es importante recordar que detrás de cada actor, detrás de cada celebridad, hay una persona. En este contexto, el respeto y la empatía son esenciales. Es crucial reconocer que cada individuo enfrenta sus propios desafíos y que tiene derecho a elegir cómo lidiar con ellos. No tenemos derecho a exigir explicaciones ni a presionar para obtener respuestas. Lo más importante es ofrecer apoyo y desearles lo mejor en su camino hacia el bienestar. La salud mental es un tema crucial, especialmente en un mundo donde la presión y las expectativas son cada vez mayores. Es importante recordar que pedir ayuda y buscar apoyo profesional no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. La sanación es un proceso individual y requiere tiempo, paciencia y autocuidado. *** Un llamado a la acción, fomentando la conciencia sobre la salud mental ***. Además de analizar el caso de Can Yaman, este vídeo sirve como un llamado a la acción para fomentar la conciencia sobre la salud mental. Es fundamental hablar abiertamente sobre el burnout y otros problemas relacionados con el bienestar mental, tanto en el mundo del espectáculo como en todos los ámbitos de la vida. Algunas medidas que podemos tomar incluyen: educarse aprender sobre el burnout y sus síntomas, causas y consecuencias. Promover el diálogo hablar abiertamente sobre la salud mental con amigos, familiares y colegas. Buscar ayuda profesional si se siente agotado, abrumado o experimenta síntomas de burnout, buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Practicar el autocuidado incorporar hábitos saludables en la rutina diaria, como hacer ejercicio, dormir lo suficiente, comer bien y practicar técnicas de relajación. Apoyar a los demás ofrecer apoyo y comprensión a las personas que están luchando con problemas de salud mental. En conclusión, el silencio de Can Yaman puede tener múltiples interpretaciones. Lo importante es respetar sus decisiones y recordar que la salud mental es una prioridad para todos. Juntos podemos crear una cultura más comprensiva y solidaria, donde la salud mental sea valorada y priorizada. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis sobre el silencio de Can Yaman y las posibles razones detrás de él. Hemos explorado diferentes perspectivas y reflexiones sobre el burnout en el mundo del espectáculo, y espero que os haya resultado informativo e interesante. Gracias por estar aquí, por vuestros comentarios, por vuestras sugerencias y por vuestro apoyo incondicional. Me encanta poder compartir estas reflexiones con vosotros. Si tenéis alguna opinión sobre el tema, dejadla en los comentarios, me encantaría leerla y debatir con vosotros. Y ahora, antes de que os vayáis, no olvidéis darle un buen like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.